Bueno, pues a la primera pregunta, Bermúdez de Castro y yo le visitamos a Larrazábal porque queríamos hacer una película con su marca, con Ízaro Films, y entonces fue Bermúdez de Castro el que propuso que hiciéramos una historia de dos actores. Fue Larrazábal el que nos sugirió que reuniéramos en una película a Pajares y Esteso, que en aquella época habían hecho cine. Yo ya varias veces había trabajado poco en Spielberg antes. Lo de Spielberg tuyo, Spielberg, que él se corrieron las voces. Sí. Y se llama a ver si deja Spielberg y vente con nosotros. Y Spielberg, que ya era... No, tendría unos 14 años. Claro, aproximadamente 14. Y había hecho, pues... pero con, aquello del camión. Debutó de verdad. Auténtico. Debutó, y si la memoria no me falla, de novillero con Splat. Bueno, muy bien, pues ahora callaros porque vamos a seguir en serio. Y entonces resulta que yo propuse que hiciéramos una historia sobre algo que sucedía en aquel momento en el país, y era que se había autorizado el juego después de 40 años, durante la dictadura, pues no, estaba prohibido el juego en España, y entonces se autorizó, pero se empezó autorizando por el bingo. Y entonces yo propuse que hiciéramos una historia sobre el bingo, teniendo en cuenta que yo no tenía ni idea de lo que era el bingo, porque no había visto nunca un bingo. Yo tampoco. Ninguno teníamos una idea, porque acababa de empezar a fraguarse aquello. Y empezamos entonces a ver lo que era un bingo. Yo visité un bingo, escribí un guión. ¿Te tocó? Y no, nunca toca. A mí no, vamos. Yo no tenía ni idea. Yo lo sabía por mi señora, pero yo no he ido nunca al bingo. A mí solo en la película. En la película canté bingo. Sí, en la película, sí. Luego, claro, intenté ir otra vez, pero no sé qué. Pero nada. En agradecimiento. Pero claro, ¡hasta eso, hormiguero! ¡Y Pajares! ¿Dónde te has dejado Pajares? Y ya no se podía. Y hay otra cosa que me has preguntado, que es si ellos se conocían antes. Bueno, naturalmente uno sabía del otro, porque son profesionales y estaban trabajando de una manera muy parecida, cada uno por su lado, y habían hecho cine los dos, de modo que sabían quién era el otro. Pero es que resultó que cuando se llegó el momento de contratarlos y hablar con ellos, pues explicar un poco cómo era vuestra relación. La forma más sencilla, porque yo tengo unos años más que él, y entonces ahora ya sé que no se nota, porque estoy guapísimo. 15 o 20 más. Hemos aprovechado, sí. No, tengo unos años más que él, y entonces ahora no se notan las diferencias a estas edades, pero que cuando uno tiene 19 años, este señor tendría bastantes menos. Bueno, los mismos, la misma diferencia que ahora. Sí, pero ahora no se nota, Fernando. Ahora pareces casi mi hermano el mayor. Lo entiendo. Bueno, cuando se conocieron, la verdad es que Andrés le quitaba el chupete. Mi madre me llevó a mí en brazos a verte a ti al Teatro Alcázar de Valencia. ¿No sería tu abuela? Sí, a lo mejor. La que te llevó. Pues ahora pues quién sabe. Ahora que lo has dicho... ¿Tú tienes mala leche o vienes así de casa? No, se la fabrica aquí. Sí, pues tiene poca gracia. Bueno, total, la verdad. La primera vez que yo vi a Andrés, lo vi en el escenario del Teatro Alcázar, y la verdad, y fue la primera vez que le aplaudí. Y no he dejado de aplaudirle hasta ahora. O sea que ten cuidadito con lo que larga. Como ven ustedes, se llevan bien. Pero es que ya se llevaban bien. Eran amigos, habían pasado vacaciones juntas. Ah, sí, llegamos a trabajar juntos. Llegamos a trabajar juntos antes de la película. Antes de la película. Sí. En variedades. Con Gracia Imperio. Con Gracia Imperio. Trabajamos con el dúo dinámico. Sí. Rafael Condeltiti. el dúo dinámico. Es decir, que su relación era antigua y sobre todo, por encima de todo, muy cordial. Eran dos señores que se tenían mucho afecto, mucho cariño, se lo siguen teniendo. De vez en cuando uno le mete el dedo en el ojo al otro y el otro hace así y le da una patada en sus partes. Pero la verdad es que siempre se han querido mucho. Oye, que estoy aquí, que estoy a tu lado, que no me Claro, una cosa para que no se olvide. Para que no se olvide. Pero se llevan los políticos. Claro. Y gobiernan el país. Claro. No, pero eso sí. Bueno, pues eso ya te hemos contestado a las dos primeras preguntas. A la ABC, a La Razón, a La Vanguardia, a todos, al periódico. Vamos a la siguiente pregunta. Y al mundo. Cállense. Al mundo también, como... A ver, yo creo que no sea necesario desarrollarlas tanto.
No, el éxito fue la química de los dos actores, que tenían un texto que les iba mucho a ellos y que estaba criticando con humor un fenómeno social que entonces era el juego, pero no ninguna de las tres cosas sueltas hubiera sido suficiente para hacer un éxito de taquilla. Las tres cosas juntas, que se mezclaron esas tres cosas, es lo que de verdad hizo que Los Vingueros fuera un éxito verdaderamente llamativo, hasta el extremo de que tiempo después, yo no tenía ni idea, ni creo que ellos tampoco, Andrés me llamó por teléfono y me dijo que había leído Variety y que Variety anunciaba que la película que había hecho más recaudación en el año había sido Los Vingueros, en España. ¿Se entiende? Bueno, y también yo creo que el éxito de esa película fue el ambiente que tenía la película. O sea, el ambiente de diversión, de pasarlo bien. Porque eso es una cosa que se ha notado mucho, o sea, ver un equipo en pos y pro de provocar la risa. O sea, y la verdad es que en todas las películas ha habido ese ambiente, un ambiente que suele crear Mariano y que es incomparable. Sí, y que veía la gente que es que no solo se lo pasaban bien ellos, sino que nos lo estábamos pasando bien nosotros. O sea, que no solo nos reíamos, sino que sabíamos de que nos reíamos y el porqué. Y entonces ese ambiente es lo que hizo que no lo sé, una pareja que en realidad el optimista y el pesimista, o sea, quedábamos tan bien, no sé, como si hubiéramos estado trabajando juntos toda la vida. Sí, curioso, la noticia que te llamé a ti, que me la enseñaron del Variety, curiosamente no venía de España, venía de un corresponsal de Sudamérica que daba esta noticia como dato después, creo que de la película de Landa, El vecino del quinto, y no sé, por cierto, un día me encontré con don Camilo José Cela en el Hotel Miguel Ángel y ese día publicaron que la película nuestra había hecho más espectadores que La Colmena, y dije, don Camilo, esto es una tontería, porque después de su hora es que estoy de acuerdo, porque esa película seguro que es mucho más divertida. Bueno, don Camilo siempre ha sido así, porque La Colmena es una película estupenda, por otra parte. No, pero muy amable, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que por muy maravilloso que fuera la película, Los Vingueros tenía mayor recaudación, y eso era una cosa muy sana. Pues yo estaba en Cartagena, en Cartagena trabajando, Puerto de Maripilando, como decían, en Cartagena. ¿Al lado del submarino? Sí, bueno, muy cerquita, en el Teatro Circo, me parece que sea. El Teatro Circo. Sí. Bueno, y estaban poniendo la película Los Vingueros en un lado y La Guerra de las Galaxias en otro lado. El crítico había hecho la crítica de La Guerra de las Galaxias, pero no había ni mencionado Los Vingueros, ni mencionarla. Un segundo, ya verás. 4 sesiones Los Vingueros, todas llenas. 3 sesiones La Guerra de las Galaxias, lleno. Primera semana, segunda semana, siguen Los Vingueros, lleno. Sigue La Guerra de las Galaxias, lleno. Tercera semana, siguen Los Vingueros, y termina La Guerra de las Galaxias y sigue Los Vingueros una semana más. Y el primer día que se había ido La Guerra de las Galaxias, aparece la crítica. Más que crítica, era un pataleo del crítico, que decía, ponía así, Los Vingueros. No sé cuántos puntos negros había puesto. Malísimo. Sí. Y había jurado, que no iba a nombrar ni una sola vez esta película. Pero como se hizo La Guerra de las Galaxias y esto sigue todavía en cartel, ya no me queda más remedio que decir que no vaya ni uno más, que no vaya nadie más a verla. Que esto es un recurso del pataleo. Sí. Creo que, bueno, la verdad es que tiene razón Fernando. Todas mis películas, es decir,
las que yo he hecho con ellos dos y otras más que he hecho, de las muchas que yo he hecho, todas han sido muy maltratadas por la crítica. Todas. De modo que estos pobres no tienen la culpa de esos palos de crítica. Todas son para mí. La crítica me ha pegado unos palos tremendos. Gracias. Sí, Es como padre. pero es cierto que las críticas o el público masa no las lee o las lee pero no hacen caso, porque si no yo no hubiera podido haber hecho 96 películas con aproximadamente unos 70 millones de espectadores. Ahora voy a decir algo. Es decir, también hay que hablar de la crítica y poner las cosas en su sitio. Sí, poner las cosas. Hay expertos, como decía yo en el comentario, y expertos. Hay expertos que son soplapollas de soplapollas y expertos que son expertos de cine. Curiosamente, no se entienden ni entre ellos. Yo compro muy a menudo varios periódicos para ir al cine y para informarme más o menos de de qué va la película, aunque yo tengo mi criterio. Y entonces, lo que no se puede aguantar es que un señor califique una película, por cualquiera, X, no nuestra, americana o inglesa, obra de arte, obra maestra, mala, una estrella. Porque, coño, habrá algo que decir, de 5 a 4 puede usted pasar, y si me apuras a 3, pero decir obra maestra mala, pues eso ocurre constantemente en cualquier periódico o que crean ustedes la noticia cinematográfica. No solamente ya de periódicos dedicados al cine o revistas dedicadas al cine, como Fotogramas, Cinemanía, etcétera, sino además en periódicos de cada día. Nos quedan más preguntas. Sí, pero hay una cosa que quiero decir respecto a los Pues yo me lo críticos. estoy pasando muy bien. Y es que yo no he aceptado nunca que un crítico diga esta película es buena o es mala. ¿Por qué dice usted eso? Usted lo que tiene que decir, esta película me ha parecido a mí buena. Correcto. O me ha parecido a mí mala. Pero usted no es Dios para saber cuándo una cosa es buena o cuándo es mala. Solo Dios usted no es más que un mirón, que además es crítico porque un director de periódico es amigo suyo y le ha nombrado crítico. Porque no hay ninguna academia ni ninguna universidad que enseñe a ser crítico de cine. Claro. De modo que acabemos ya con los críticos y sigamos hablando de nuestras películas. ¡Ánimo! Otra pregunta. Que se ha muerto un crítico y que no tengo dinero para enterrarlo, me da usted 50 euros, le toma 100 y encierra 2. Oye, ¿estamos hablando, tío, o estás en off? Bueno, no es la primera en la que yo he hecho escenas con chicas ligerísimas, un poco ligeritas iba a decir, no, ligerísimas de ropa, no. Era la época del destape y en los cines, los propietarios de los cines exigían a los productores y a los distribuidores que hubiera desnudos en las películas. En mis películas anteriores y en las que hice con estos dos genios, pues había desnudos, pero nunca desnudos eróticos. Siempre han sido desnudos en razón de una situación cómica. Luego, no se tomaba de una manera, nunca se ha tomado de una manera virulenta lo del sexo. El sexo tuvo su tiempo, tuvo su época, tuvo la salida de la censura, acabar la censura y en vez de irse a Perpiñán ya podían ir a los cines. Los que querían ver desnudos. En uno de los comentarios que ustedes tienen en una de las películas, no recuerdo cuál, tú lo sabes, bueno, lo sabéis ustedes los dos, un productor, uno de los dos productores que hacían estas películas, dijo que faltaban desnudos, le quedaba corto. Y entonces hubo que escribir una secuencia en un folio diciendo que, ¿verdad? Se hizo mientras desayunábamos y se le ocurrió a este pues, hacer una escena aquí como un cuartito donde estamos diciendo que bueno, con dos chicas, una mulatita y otra, diciendo que había que hacer una foto para el carnet de identidad, para hacer las fotos del carnet de identidad, había que hacerlos en pelota. Y entonces le hicimos una foto. Antes de desayunar, para que no se cortara la digestión. Sí, no, yo ya he tomado un bollo ya. Sí, ellas también. Y entonces, pues nada, hicimos así y acaba la secuencia, pues pelota, para empezar, le faltaban desnudos al hombre. Y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, el desnudo en el cine
ha perdido fuerza, ha perdido valor. La gente No, ya se ha depende. acostumbrado. Antes de ayer vi yo a Sharon Stone en Instinto Básico 2 y no han perdido. No, se es lo que- sigue haciendo, pero la diferencia llevando está... más al erotismo. El más ha ganado. La diferencia está en Ah, que no, ahora sí, ya una película no la salva los desnudos. Ah, no. Si la película es un ladrillo, si es aburrida, si el público se aburre, por muchas señoras desnudas que las presentes en la cama con un señor o solas o con dos señoras o con una señora y un gato, Claro. hagas lo que hagas, el público no la verá. Claro, Es decir, para eso está el ahora, porno, está el en Cine aquella X, época, y en aquella época, Canal Plus, y una vecina mía que la veo por la ventana. claro, Pues, barata. en aquella época se defendía el cine con escenas eróticas. Pero, en fin, eso pasó, la moda pasó. Pero que no lo hemos inventado nosotros, el público digirió aquello y ahora en estos momentos ya no son imprescindibles. No, porque había como dice Andrés. el señor Landa, el señor López Vázquez, Fernán Gómez, Fernán Gómez menos, porque como es más serio, las chicas se le asustan. Y entonces, bueno, pero no, López Vázquez, Fernán Gómez, Pepe Sacristán han hecho este tipo de películas. Oye, y además todos, siempre todo el Mariano mundo. intentaba que fuera como una cosa de que no, o sea, que pasaba por allí, Sí. o estar en un jardín, no sé qué, y de pronto veías una cosa que te podías es decir, igual, dice. pues fíjate, eso parece claro. como si fuera una estatua. Como Una si fuese- oficina, por ejemplo, en vez de pasar el botón, le pasa una tía en pelota, nada más. Es más, una de Hay las una diferencia. películas... Era como Las Vegas. Una de las como películas de la ellos, serie Las Vegas. que luego hablaremos de ella, fue una película, Padre no hay más que dos, que era una película rosa, una película Sí, para niños. para niños. Y dio el mismo resultado económico que las que hacíamos cuando aparecían unas señoritas muy monas completamente ¿Y desnudas. todos al suelo? No. ¿No hay ningún desnudo? Todos esos. No, ¿no? ¿Otra pregunta más? ¿Quieren ustedes algo? Vamos, seguimos. Pues Por que- supuesto. Pero esto no solo estos dos señores luego, y los demás, Vaya preguntita. los demás actores, La curiosidad. ni todos los actores que en el cine han hecho cine erótico, naturalmente cuando llega el momento de rodar una escena en una cama, el respeto mutuo que se tiene Normal. el actor y la actriz y el equipo que está rodando esas escenas es de tal naturaleza que no cabe la posibilidad Puede ocurrir algún de accidente, un momento, puede un momento que te descites, en uno de los comentarios lo verán ustedes, pero no es normal. Yo sí noté a un amigo... Hay una cosa que realmente es un poco de violento. O sea, ¿Qué? Ese tipo de escenas. No, violento es el hombre violar, que- el violar lentamente. Violar Eso ibas a Lo has decir. cazado. Anda, tonta. Bueno, Bueno, entonces, sí. Bueno, no les extrañe, están completamente sobre todo locos. una cosa voy a decir. Estas cosas las hacen a menudo. Voy a decir una cosa en beneficio también de eso del ambiente que creaba Mariano. Cuando llegaba alguna escena de este tipo, o sea, se ensayaba pues normal, con ropa, con esto, todo el ensayo. Y a la hora de rodar, allí solo quedaba un jefe de eléctricos, quedaba cámara, quedaba el foco, Claro. el operador y el director, y el script. Claro, Sí, pero tú nunca Y se no enseñas la quedaba- y chorra, no tío. quedaba- Nunca se enseña la chorra. Nunca. A chicas en pelota, ¿por qué? Es ahí sí que me pueden acusar de Bueno, porque machista. entonces Ya sé que no estás igual No, que bueno, Jenny Yada ni que... Oye, Es que me da rabia porque yo me hubiera gustado enseñar algo algún día, me preparo. Tú sí, a ti lo que Ten te cuidado, gustaba no era le enseñar interrumpas el que nos trasero. cantan una jota, ¿eh? Que como le interrumpas nos canta una jota. jodas. Era lo que yo decía. este Hombre, una es capaz- jota es la capaz- clavo en Joder. cualquier sitio. Y pues, entonces- Pero Déjale. ahora sí lo que quería decir es que Mariano procura que esas escenas pues que salgan lo antes posible. Y había una cosa que, esto como cuando de ir a que te den un masaje, dices, pues, pero ¿cómo esas manos que me van a dar Claro. el masaje? Si no las conoces, Sí. si no las conoces parece que te violentan en vez de que te den un masaje. Pero ¿quién Entonces hay un truco para las escenas donde se tiene que Pensar en otra cosa. No, pensar en otra cosa no. Hay un truco, es frotar el dorso de la mano de la actriz o del actor, los dorsos de la mano, frotarlos. Este tío es raro, Frotarlos y entonces esa mano ya no te ofende. ¿Cómo que no te Esa mano ofende? te toca y no te ofende. No, y te Hombre, mandan a la mierda, pero tira la mano fría, segundos mamón, de la te dice, meta. pero ¿cómo Segundos vas a de la tomar? meta, claro.
Pero es verdad, es verdad. O sea, ¿Tú vas al psiquiatra esto, Es que Dile, tienes un problema sexual, tío. Yo siempre doy la mano así. Hola, Yo ¿qué me tal? la caliento. Bien, ¿y tú? Sí. Tú te No, la calientas. es Claro, que- dice que me diga, pues, Es verdad, es que me verdad. arde, que me quemas. Es que es, Bueno, aparte que sabía que conmigo... Es que soy estaban mala leche. tranquilas, ¿Cómo vas a tocar tranquilas una y señora seguras, con la porque- mano fría? porque Es un incluso problema yo le de que Fernando le decía hace yoga. Mariano, yo le decía a Mariano, Que hace Mariano, por yoga, favor, Fernando hace en esta yoga. película, si Que hay hace alguna yoga. escena Claro. un poquito fuerte, pásasela a Andrés, porque Porque soy- él porque pone soy más cara, serio. No, él pone cara y yo no, yo pongo una cara de violento, así, Pero qué poca vergüenza tiene. ¿Cómo para violento? Casi todas... Todas las películas están ahí. Tiene una poca vergüenza. Pasa otra pregunta. Bueno, yo creo que debemos pasar a otra pregunta. Tiene razón, Andrés. A mí es que estas cosas me violentan mucho. Porque- Yo creo que, hombre, no digo yo que sea el que más, pero lo que pasa es que como he hecho tantas películas, en líneas generales, el total de las películas que yo he hecho, según el control de taquilla del Ministerio, pasa de los 70 millones de espectadores. Pero, en fin, Pero bueno, Eso en cine, ¿eh? Y empezaste cuando España debería tener 25 millones. de 25 espectadores. O 30. No, de habitantes. Ah, de habitantes. Ah, que lo han visto todo varias veces. Sí, eso claro, es verdad. claro. Todos los españoles han visto al menos 2 veces una película A mí mía. me preguntan, Bueno, mucho, que, oye, pero ¿cuántas películas has hecho con Andrés? Sí, Pero a por mí lo menos también. 20 o 30. Y le Más, digo, más. Y digo, no, Dicen más. 9. ¿9? Solo 9. Sí. Lo que pasa es Ahí que las las han tienen visto ustedes. un montón de veces. Y que las han pasado por a Dios, televisión gracias a Dios. en fin, Bueno, claro. y todavía quedan, Y ahora la van a ver ustedes fenomenalmente en vídeo. Sí, pero en fin, sí hemos... Con más hemos- calidad, hemos con captado comentarios. el público y en general, enriquecido. que eso es lo que de verdad cuenta, en mi opinión. Y son- Lo importante es lo que el público te dice y no lo que te dicen algunas personas que se dicen que saben de cine. Y lo importante es que, sobre todo desde el niño chico que va por la calle a la viejita, hemos hecho reír a 4 generaciones, de momento. Y seguramente, momento. gracias a esto, pues, vamos a poder reunir a toda la familia frente a qué un solo familia? televisor. ¿Sí? ¿A qué familia? Otra vez. A hijos, nietos, padres, abuelos. ¿Pero de quién? Todos para poder ver. Claro. ¿Hijos de quién, trabajo. No, Padres, varias generaciones juntas, eso es. abuelo, como tú decías, abuelo, Ya, pero nieto. yo como los míos han fallecido. Ya. Ya. Pero creo que ya han terminado, ¿eh? Creo que ya ¿Quién? no. Los abuelos. No, de ¿De grabar. hacer hijos? Ya, no. Pues yo creo que... Otra pregunta, ahora. Pregunta. Venga, pregunta, pasa palabra. Esa palabra. Sí. Sí. No, vamos No. a ver. El cine Parecemos español- buena fuente, sí, no, el sí, ci- no, el sí, cine, sí, el no, cine sí. español tiene su gracia. Sí, no. Tiene una Sí. gracia española Sí. que la entendemos nosotros muy bien. Sí, Andreu. Y que es muy fuerte. Nuestra comicidad es una Sí. comicidad muy fuerte. Para llegar al público hay que llegar con cosas muy duras, muy fuertes, dentro de lo cómico, por supuesto. Sí. Pero el cine que se está haciendo ahora No. en España es un cine, por regla general, aburrido. Sí. Y Billy Wilder decía que en el cine se puede hacer de todo, lo que quieras, menos aburrir al público. Sí. Y entonces aquí se está haciendo un cine aburrido, aunque realmente hay algunas películas respecto a lo cómico, que es lo que estamos hablando, que sí producen excepción. buen éxito entre los espectadores. Aunque para mí, para mi gusto muy personal, cuando el cine que yo hacía, tanto con mis muchachos como sin ellos, le llamaban exagerado, pues resulta que ahora el cine que se hace y que funciona y que el público quiere ver es tremendamente exagerado, tremendamente Brutalmente procaz exagerado. y incluso en algunas ocasiones escatológico. Se ofende de palabras. Joder, a mí me pusieron a parir un crítico por un pedo y ahora resulta que no es que se pegan, es que te echan mierda casi a la... salpica. Pero vamos, En alguna película, naturalmente, pues estamos hablando... pero en no sé si líneas, usted me comprende. en líneas generales, aparte de las películas que se hacen en general, la verdad es que cine cómico se hace muy poco. Muy poco. O sea, salen 5 o 6 películas cómicas al cabo del año.
no más, teniendo en Hombre, cuenta que se hacen 100 y pico. Hay alguna de Vicente La Aranda que es mayoría- divertida, o de Saura, pero son películas De otro tipo. De otro tipo. De otro tipo. Pero también divertidas. En fin, Pero también divertidas. Sí, poco cine cómico se está haciendo en estos momentos, sí, la sí, verdad. muy poco cine. Y yo creo que con esto vamos a la siguiente pregunta. Muy bien.